lo mismo, voy a empezar a grabar. Entonces vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas de lo que ustedes saben, conocen o les gustaría saber sobre los transgénicos. Ya han trabajado con la pizarra, ¿cierto? Todos pueden escribir, así que apretan el botoncito de texto y escriban alguna idea o me la dicen a mí y yo la voy escribiendo. ¿Saben? A ver, primero ordenemos. ¿Qué son los transgénicos? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Son organismos que se ha modificado o se ha añadido, digamos, modificaciones sacadas de otros, como otros genes de otras especies y se han añadido para otorgarle ciertas características. Ya. Ya, eso es más o menos especies. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de transgénico? ¿O alguna otra opinión o alguna diferencia con lo que dijo su compañero? Podría ser que generalmente son utilizados para mejorar al alimento. Para mejorar los alimentos, ya. El aspecto, o que rinda más. ¿Alguien conoce alguna aplicación? ¿Algún ejemplo de un alimento transgénico? Las semillas, profe. ¿Las semillas? Sí. ¿Qué semillas? Cualquier semillas. ¿El trigo? Los tomates también, ¿no? Sí, aparte. Estamos haciendo una lluvia de ideas, no estamos aquí juzgando nada. Después vamos a ordenar todo esto. ¿Algo más? La soya. La soya. El choclo. Ya. ¿Qué es un GMO? ¿Alguien sabe lo que es un GMO? Un organismo genéticamente modificado. Sí. ¿Es lo mismo que un transgénico? No, porque igual pueden haber como, por ejemplo, mutaciones que se dan como en la naturaleza, por ejemplo, que un tomate venga doble. ¿Eso es una mutación? O sea, no sé, a mí me lo habían explicado así que también era como un organismo genéticamente modificado, pero la diferencia que era como natural, a diferencia de un transgénico que es como específico, la parte del ADN que se modifica. Ya. Ya vamos a ordenar un poquito algo de esto. La verdad es que tienen algunos elementos bien ubicados. Dígame. ¿Quién me estaba preguntando? ¿Josefina? Ok, bueno. ¿Me pueden interrumpir en cualquier momento? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Es que yo no le escucho, pero quería preguntarle si todos los transgénicos son organismos genéticamente modificados. Todos los transgénicos son organismos genéticamente modificados, pero no todos los organismos genéticamente modificados son transgénicos. Muy bien, muy buena su acotación, ¿ya? Lo que vamos a tratar de hoy día ordenar un poquito son estas ideas que tienen. La verdad es que están bastante claras las ideas. Quizás donde hay un poco más de confusión es acá. Así que, pero es normal, es súper normal. Entonces vamos a ver hoy día un par de videos. ¿Alguien los vio en la plataforma? ¿Tienen acceso a la plataforma? ¿Chequearon?
¿Ok? Eso me imagino que es un no, que no chequearon, así que me imagino que no. Yo vi la plataforma, pero no vi los videos, profe. Profe, yo no tengo acceso a la plataforma. Camila, ¿estás matriculada? Camila, No, profe, aún no, pero esta ya semana pues, me ¿cómo voy a matriculo. saber cómo la voy a matricular entonces? Ya, No, pero profe, ay, los demás profesores sí me agregaron a plataforma, sí, pero yo no había hablado con... pendiente de que esté matriculada. Pero tomó ramo entonces. Sí, sí tomé ramo. Es que yo hice esto antes de partir las clases, entonces probablemente ahí no habías tomado ramo y no estás dentro de mi lista. Te voy a incorporar. Acuérdense que Ya, gracias, profe. nosotros los matriculamos y tenemos que revisar constantemente y yo no lo he hecho. Yo revisé al principio y después revisé una semana después, tenía el mismo número de estudiantes. Voy a revisar y voy a actualizarlo, ¿ya? Ya, entonces, como les estaba diciendo, ahora vamos a ver unos videos. De todas maneras, como bien dice Josefina, hay una diferencia entre qué es un transgénico y qué es un GMO. Sin embargo, la mayoría de las rotulaciones se refieren a los GMO como alimentos genéticamente modificados en forma artificial, y eso incluye transgénicos y otros tipos de modificaciones genéticas. No todas las modificaciones genéticas son naturales, ¿ya? Y como bien decía Matías, la especificación de un transgénico es aquel que recibe un gen de otra especie distinta. Y esta mezcla o esta adquisición de este gen le da una ventaja al organismo transgénico, ¿ya? Lamentablemente, no solamente va el gen que le otorga esta ventaja, sino que habitualmente van otros genes acompañando a ese gen. Genes que te dan, por ejemplo, resistencia a herbicida o resistencia a antibiótico, para poder seleccionar las plantas que recibieron ese gen externo de las que no lo recibieron, y otras veces porque ese es el objetivo. Hacer una planta resistente a los herbicidas es un objetivo productivo, súper importante, que lo vamos a ver ahora. Ahora, para terminar esta lluvia de ideas, ¿qué piensan de los transgénicos? Vamos a hacer aquí los buenos, que son buenos, que son malos. Ya, vayan poniéndose a un lado o al otro de la tabla. Salgan a la pizarra, pues. Oh, mis rayas no están muy derechas, pero... O aquí puedo poner depende. Van a poner todo depende. Ya, los que pongan depende van a tener que defenderse. Ya, pues tengo más gente en la clase. ¿Alguien está desde su celular? Si está de su celular, díganme a mí dónde pongo su flechita. Ah, pero hay que poner el nombre, profe. Prefiero el nombre porque si no, no sé quién es, o la inicial. Ah, no, yo pensé que era como alguna idea de algo bueno o algo malo del transgénico. No, su opinión al respecto. ¿Se comería un alimento transgénico? Es que ya lo hacemos. Ya. ¿Pero qué piensa? ¿Que eso está bien, está mal o depende? Ah, sí. Ahí está el problema. Ya, pues tengo 3 rayas y una... Entonces se pone el, ¿Aquí donde ¿el quiera? nombre o En qué? la columna. Ponga el nombre o sus iniciales. Yo estoy desde el teléfono, profe, Dígame, ¿dónde la pongo? en buenos. En buenos. Francisca... No, depende. Sí, en depende. Tan tibieza. Francisca. ¿Hay otra Francisca? No. Tenemos una nomás. ¿Ven que todos se van a poner en depende? Depende, pues, profe. Depende, todo depende. Nadie piensa que son malos. Ya, eso está interesante. Me falta Camila. Profe, yo creo que todos ponemos depende porque creemos que tienen cosas buenas y cosas malas. Ya, súper. Entonces vamos a discutir eso al final de la clase, ¿ya?
Vamos a ver los videos y después vamos a volver a esta diapo. Entonces, en la plataforma hay 2 videos y les puse 2 videos porque son 2 miradas respecto a los transgénicos. Y la opinión de ustedes tiene que ser, bueno, como en todo aspecto, la opinión de ustedes es personal, pero tiene que estar bien fundamentada. Ustedes trabajan o van a trabajar en el área de los alimentos y por lo tanto, y pasaron por la universidad 3 largos años, si no más, entonces tienen que tener una opinión con base científica y entender cuál es el problema. Y por eso vamos a reforzar un poquito esos conceptos, ¿ya? Entonces, este primero que vamos a ver. Una de las tecnologías actuales más polémicas es la ingeniería genética. ¿Son peligrosos los alimentos transgénicos? Sí, pero no por las razones. Denme un que segundo crees. que no Pero compartí primero, el ¿qué audio. son los transgénicos? No, profe, sí se escucha. ¿Se escucha? Al menos yo lo escucho. Yo lo escucho muy despacito, a lo mejor tengo muy bajo el audio. Ay, ay, ay. Actuales más polémicas es la ingeniería genética. ¿Son peligrosos los alimentos transgénicos? Sí, pero no por las razones que crees. Pero primero, ¿qué son los transgénicos? Los seres humanos hemos modificado plantas desde tiempos inmemoriales, seleccionando los frutos más deseables para cultivarlos y también cruzándolos para crear híbridos. Hemos logrado después de miles de años que el maíz y los plátanos, entre muchos otros, tengan el tamaño y el sabor actuales. Aunque se puede decir que se han modificado genéticamente, no son transgénicos. Para hacer una planta transgénica, se toma de una especie una porción de ADN y con una pistola genética se dispara en el núcleo celular de otra especie que lo integra en su propio ADN. Así, por ejemplo, puedes modificar una variedad de papaya para evitar que sea atacada por un virus. Además de la papaya, en el mundo se cultivan extensamente soya, algodón, canola y maíz transgénicos. Comer este ADN mutante no constituye un peligro en sí mismo. Nuestro sistema digestivo lo descompone igual que el de los otros alimentos, aunque algunos científicos piensan que alterar así el ADN puede traer consecuencias inesperadas. Por ejemplo, las llamadas plantas BT contienen material genético de la bacteria Bacillus thuringiensis, que produce la proteína CRI para matar a los insectos que intenten comerla. Muchos biotecnólogos aseguran que este insecticida es inofensivo para los humanos y otros piensan que hay que estudiarlo mejor antes de tomar decisiones. El problema grave no está en los alimentos mismos, pero sí muy cerca de ellos. Hablemos de algo llamado glifosato. Se trata de una sustancia que sirve para matar a las malas hierbas. La fabrica Monsanto bajo la marca Roundup. Es tan efectiva que mata a todas las plantas que toca, incluyendo las que quieres cultivar. Pero no te preocupes, en lugar de sembrar tu maíz de siempre, solo tienes que sembrar un maíz genéticamente modificado que es resistente al glifosato. Por mera coincidencia, esa semilla también la desarrolla y vende Monsanto. Esta práctica ha aumentado el uso de herbicidas y se ha demostrado que este químico queda impregnado en la tierra, se esparce por el agua y por el aire. Por lo tanto, puede matar otras plantas más allá de las que debía matar, además de insectos y posiblemente enfermar pájaros y otros animales. Por cierto, olvídate de sembrar frijol o calabaza en tu parcela. El Roundup los exterminaría. El glifosato se queda en la piel de los trabajadores y también en los alimentos que consumimos, y hay maíz y soya en muchos más productos de los que crees. Sardinas enlatadas, por ejemplo. Los estudios oficiales, muchos de ellos patrocinados por Monsanto de manera directa o indirecta, aseguran que el glifosato no es tóxico, pero hay casos que hacen sospechar. Por ejemplo, en el pueblo San Salvador, Entre Ríos, en Argentina, donde el uso de glifosatos es extensivo, las tasas de cáncer son altísimas. Además, los pobladores reportan
provocan problemas neurológicos y malformaciones en recién nacidos. Bueno, pero por lo menos han aumentado las cosechas y los transgénicos están ayudando a resolver el hambre en el mundo, ¿verdad? Pues sucede que no. Los datos indican que en Estados Unidos, por ejemplo, no ha aumentado la cosecha de alimentos a partir de la introducción de transgénicos comparado con Europa, donde no se utilizan. Y en cuanto a acabar con el hambre, el problema no es de escasez de alimentos, sino que hay demasiada gente que no tiene dinero para comprarlos. Mientras tanto, solo 6 empresas controlan el mercado global tanto de agroquímicos como de biotecnología y gastan millones de dólares en cabildeo y publicidad para impedir que se les regule. En nuestra opinión, el problema más grave es social y económico. Los agricultores locales han trabajado por generaciones para obtener las mejores y más diversas variedades de su producto. Una empresa que imponga el cultivo de una variedad de la que ellos tienen la patente está poniendo en riesgo la biodiversidad y posibilitando la contaminación genética. Incluso hay casos donde si las semillas nativas se contaminan, se demanda a los campesinos locales por usar material patentado y además la seguridad alimentaria de todo un país se pondría en manos de una corporación. El problema no es la modificación genética, sino el modelo económico que privilegia las ganancias y no el amor a nuestro planeta ni la salud de la gente. Curiosamente, el tema es más amplio de lo que nos permite este video. Te invitamos a seguir indagando. Puedes empezar por los links que te dejamos en la descripción. Suscríbete a nuestro canal. Ya. Eso es una visión. Y ahora les voy a presentar otro video que es de una empresa chilena que se llama Chile Bio. Es una fundación que lo que hace principalmente es contribuir a la difusión de este tipo de información. Los genes son segmentos de ADN donde está la información necesaria para que se produzcan las distintas proteínas que llevan a cabo las funciones fisiológicas de un organismo, determinando así sus características. Todos los animales, plantas y bacterias almacenan su información genética de la misma forma, es decir, en el ADN, y este se lee de la misma manera. Por eso un gen proveniente de un organismo puede funcionar en otro organismo. De esta forma, los organismos transgénicos son aquellos a los que mediante técnicas de ADN recombinante se les ha agregado uno o más genes provenientes de otro organismo con el objetivo de incorporar nuevas características, es decir, nuevos genes que produzcan nuevas proteínas y así obtener algún beneficio para el hombre o el medio ambiente. Los organismos transgénicos son parte de nuestra vida cotidiana. En la actualidad, tanto en Chile y el resto del mundo, en el área médica, se utilizan una serie de proteínas provenientes de organismos transgénicos, técnicamente proteínas recombinantes, para el tratamiento de distintas enfermedades. Esto con el fin de obtener grandes cantidades de una proteína de forma pura y libre de los componentes celulares del organismo de origen. La primera proteína recombinante aprobada como medicamento fue la insulina en 1982 para el tratamiento de pacientes con diabetes. Hasta ese entonces, los pacientes debían inyectarse insulina extraída del páncreas de cerdos, la cual muchas veces causaba alergias. Hoy, varios laboratorios farmacéuticos producen insulina humana a partir de bacterias transgénicas de una manera más simple, a bajo costo y sin ningún riesgo para la salud. Algunos otros ejemplos de proteínas recombinantes obtenidas a partir de organismos transgénicos que se emplean como fármacos para el tratamiento patológico son los factores de coagulación para el tratamiento de la hemofilia, la hormona de crecimiento, los anticoagulantes, los factores hematopoyéticos para el tratamiento de la anemia, las vacunas contra la hepatitis, etc. También pueden producirse antígenos y anticuerpos como proteínas recombinantes que se emplean en sistema de diagnóstico de diversas enfermedades. Por otro lado, algunas enzimas y aditivos utilizados en el procesamiento de los alimentos se obtienen desde hace años mediante técnicas de ADN recombinante, es decir, se obtienen a partir de organismos transgénicos. Por ejemplo, el cuajo y los coagulantes son preparaciones de enzimas que se emplean para fabricar queso desde hace miles de años. El cuajo de ternero se considera ideal para la elaboración de quesos por su alto contenido de la enzima quimosina, la cual favorece la coagulación de la leche. La quimosina, producida por
microorganismos transgénicos está presente en el mercado desde 1990. Se trata de una quimosina producida por microorganismos a los que se les ha incorporado el gen para la síntesis de la quimosina bovina. Hoy, más del 90% de los quesos duros son elaborados con quimosina transgénica. Algunos otros ejemplos de enzimas producidas en microorganismos transgénicos utilizadas en la industria de los alimentos son la alfa-amilasa, que en la industria cervecera favorece la retención de la humedad del producto y baja el contenido calórico. Las pectinasas para clarificar jugos concentrados provenientes de restos de semillas. La glucosa oxidasa y catalasa para eliminar azúcares de huevos y evitar que aparezcan olores anormales durante la deshidratación de los mismos. Lipasas para la fabricación de concentrados de aceites de pescado. Y la beta-glucanasa, que en la industria cervecera facilita la filtración del producto. En otros ámbitos de aplicación, el 81% del algodón mundial es transgénico. El algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia económica como materia prima para la fabricación de tejidos y prendas de vestir. Además, el algodón se usa en productos industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, carpas, neumáticos de automóvil, piscinas, cascos de seguridad o ventiladores de mina. Los cotones para limpiarse los oídos y los billetes de euros también son elaborados en base a algodón. Es decir, varios productos que manipulamos a diario son de origen transgénico. En relación a los detergentes, mientras lavamos la ropa, no nos damos cuenta que son algunas enzimas de origen transgénico las que realmente sacan las manchas y además permiten lavar en agua fría. Efectivamente, el detergente en polvo tiene enzimas que remueven selectivamente las manchas de nuestra ropa. Entre estas enzimas encontramos a las lipasas, proteínas que degradan a las grasas y que son útiles para disolver manchas de aceite, manteca o lápiz de labios. Por su parte, las proteasas remueven las manchas proteicas como las de sangre y huevo. Y las amilasas degradan las manchas que contienen almidón. Estas enzimas vienen siendo usadas en la fabricación de detergente en polvo con el objetivo de reemplazar a los compuestos químicos, minimizar el uso del agua y el consumo de energía, ya que antes las manchas solo podían ser removidas con blanqueadores y altas temperaturas. Las enzimas que se usan actualmente son producidas por bacterias y hongos, los cuales se reproducen a gran escala en fermentadores al mismo tiempo que fabrican grandes cantidades de enzimas. Más del 90% de las enzimas que están hoy en el mercado provienen de microorganismos transgénicos para optimizar su proceso de fabricación. Del mismo modo, la ingeniería genética es hoy una de las herramientas fundamentales para el mejoramiento de las características de los cultivos vegetales. En este contexto, se estima que los cultivos transgénicos autorizados y los alimentos e ingredientes derivados de estos, luego de casi 20 años de consumo a nivel global, se encuentran en más del 60% de los alimentos elaborados disponibles en los supermercados. Para el 2012, se estimó que el 81% de la producción mundial de soya fue soya transgénica, como a su vez el 35% del maíz, el 30% de la canola y el 81% del algodón. Ya, chicos, eso era lo que tenía para mostrarles. Ahí hay dos visiones, ambas informativas en el sentido de explicar qué son los transgénicos, explicar las distintas aplicaciones que hay. Para que vean, hay muchas más aplicaciones. En el área de los alimentos ha sido un área de difícil penetración, pero por ejemplo en el área médica los transgénicos se usan hace mucho tiempo porque en realidad son medicamentos los que se están fabricando y las mejores fábricas, por así decirlo, son los microorganismos para producir distintas enzimas o hormonas, por ejemplo. ¿Alguna duda con lo que vimos? ¿Algún comentario? ¿No? Ya, yo quiero comentar algunas cosas para que pensé que podían ser dudas. Por ejemplo, dentro de los alimentos transgénicos se menciona la papaya, no es cualquier papaya, es una papaya que se da en Hawái, que en realidad lo que ocurrió fue que hubo una plaga y que casi elimina completamente la papaya de las islas, y para evitar su exterminio se hizo una papaya transgénica resistente a plagas, ¿ya? ¿Qué más? Profesora. Dígame. Eso también es lo que pasó con el plátano, creo, no sé qué variedad,
que era un hongo, creo también. Y hay una variedad que es la que se consume actualmente que es resistente a ese hongo, aunque creo que lo vi hace como una semana en un reportaje al ¿Transgénico? respecto. Plátano No, un plátano que no era transgénico, pero que resistente. cierta variedad, claro, era resistente y esa es la que quedó, digamos, la otra se tuvo que dejar de producir. Y ahora creo que llegó una variedad de ese hongo que sí afecta al plátano que consumimos habitualmente. Ya miren, en primero, plátano existen muchas variedades distintas, como dice su compañero, es como razas, por así decirlo, son variaciones genéticas, y en realidad pasa con todos los vegetales. El problema de la manipulación genética es que las cosas no son absolutas. No sé si han escuchado hablar de las bacterias resistentes a los antibióticos. Ese es un ejemplo de lo que ocurre en la naturaleza, porque al aplicar antibióticos que mataba todas las bacterias, nosotros evitábamos las infecciones. Lo mismo que ocurre aquí en el ejemplo que da Matías, que al poner solamente un tipo de plátano, que es resistente a este hongo, yo desconozco los detalles, voy a buscarlo, voy a anotarlo. Entonces el hongo se queda sin hospedero, sin un plátano que infectar. ¿Qué hacen los microorganismos? Por ejemplo, cuando se les acaba el hospedero, es mutar, acumular mutaciones en forma natural, adaptarse para poder infectar otras especies distintas, a lo mejor versiones diferentes, razas distintas de plátano, ¿ya? Eso es lo que está pasando con el COVID también. A medida de que en la gente mayor, por ejemplo, que era su blanco atractivo, ya no están disponibles para seguir replicándose, ya sea porque se vacunaron, porque fallecieron en la primera ola, o porque están encerrados y no tienen contacto, el virus va adaptándose, adquiriendo mutaciones que le permiten infectar a otra parte de la población que antes podía haber sido no susceptible a su infección. Voy a buscar el ejemplo del plátano porque yo lo desconozco, no he escuchado nada de eso. Puede ser una modificación genética, una adaptación, eso sería una especie de adaptación, y se da en forma natural, ¿ya? Ahí puede ser que no haya manipulación genética de por medio. Lo que sí ocurre, y que ahí a lo mejor quizás se haya apunta Matías, confírmame o dime cuál es tu punto, es que las prácticas agronómicas se van hacia un extremo o hacia otro extremo ocupando un tipo de producto y resulta que esa no es la solución al problema. En el fondo, el microorganismo, la plaga o el que sea va a adaptarse a ese nuevo panorama, ¿ya? Les quería comentar que las vacunas COVID y las vacunas, no todas, pero la vacuna COVID de AstraZeneca y de Johnson & Johnson es un adenovirus que expresa un gen de la proteína Spike 2 de coronavirus. Por lo tanto, es un virus transgénico. Y también es un insumo médico transgénico, ¿ya? Es un virus que expresa proteínas de otro virus distinto. Y algo más que comentan en los videos es que, y que una de sus compañeras también comentó, es que aunque uno no quisiera comer alimentos transgénicos, las materias primas obtenidas de alimentos transgénicos, o sea, de alimentos son de transgénico porque son más baratas o están producidas en mayor cantidad. Por ejemplo, la cantidad de soya que hay ahora disponible y la cantidad de alimentos que hay en base a soya es porque es resistente a los herbicidas y se puede producir con mayores rendimientos, por lo menos por ahora. Entonces es súper difícil que uno diga yo no voy a comer nada transgénico porque en el momento en que uno come alimentos procesados, inmediatamente está a merced de la empresa que produce, excepto que uno compre en una empresa muy específica que hable de que no utiliza este tipo de alimentos. ¿Alguna otra duda, chicos? Respecto a las opiniones que uno puede tener, volviendo a la diapo,
Lo que sucede aquí es una variedad de cosas. Bueno, primero, semillas. En Chile es un productor de semillas transgénicas. ¿De semillas de qué? De soya, de maíz, no sé si de papaya, pero probablemente soya y maíz y quizás canola. Chile no produce alimentos transgénicos, pero produce las semillas que son enviadas después a Argentina, donde se cultivan como alimentos transgénicos. Ya, voy a verlo, Matías. ¿Es cortito? ¿Lo podemos ver ahora? Cuénteme. Abra su micrófono. Dura 3 minutos. Ya, veámoslo ahora. ¿Les parece? Ya. Ya. Ah, mega noticia. Escucha. Mega noticia. Ya, no puedo hacer link directo. A ver si lo pongo en otra página. Hola. Vamos a otro tema, uno que ha generado bastante preocupación a nivel internacional. La producción mundial de plátano está en serio riesgo debido a un extraño hongo que está arrasando con algunas plantaciones y que hasta ahora no tiene cura. La plaga partió en Asia, pero ya llegó a siembras de Colombia y se acerca a la frontera con Ecuador, que es el principal proveedor de plátanos que tiene Chile. Ignacio Navarro nos explica. ¿Qué le parece esta situación de esta plaga sin cura que amenaza la producción mundial de plátanos? Habrá que cambiarlo por otro producto, ¿no? ¿Qué le parece? El día de hoy, Open English tiene una oferta especial para ti. Yo creo que es caótica porque el plátano obviamente... Con compra protegida de Mercado Libre, si tu compra no es lo que esperabas, te devolvemos el dinero. Plantaciones de países asiáticos también Compra protegida. por la proliferación. ¿Qué es eso? Mercado Libre. Vamos a otro tema, uno que ha generado bastante preocupación a nivel internacional. La producción mundial de plátano está en serio riesgo debido a un extraño hongo que está arrasando con algunas plantaciones y que hasta ahora no tiene cura. La plaga partió en Asia, pero ya llegó a siembras de Colombia y se acerca a la frontera con Ecuador, que es el principal proveedor de plátanos que tiene Chile. Ignacio Navarro nos explica. No lo encuentro, no sé dónde se está reproduciendo. Habrá que cambiarlo por otro producto, ¿no? ¿Qué le parece? De terror, malo. No, que terrible. Yo creo que es caótica porque el plátano obviamente se vende demasiado. Eso nos hace. La industria mundial del plátano está en alerta. Las grandes plantaciones de países asiáticos se han visto afectadas por la proliferación de un devastador hongo que habita los suelos de los cultivos y que provoca el marchitamiento y posterior muerte de la fruta. Peor aún, hasta ahora la ciencia no ha podido encontrar ninguna cura a esta fulminante plaga. Hay un comparativo que se maneja en este caso, que dice que es el equivalente a tener un ciclón de la categoría 5. Y todavía es más peligroso porque este problema puede sobrevivir hasta 30 años. Se trata de una mutación del llamado hongo fusarium, la cual ataca principalmente a la variedad de plátanos Cavendish, la que constituye la mitad de la producción mundial, el 95% de las exportaciones y la única que se comercializa masivamente en América Latina. A la fecha no se tiene control químico. A la fecha todavía no se tiene una variedad resistente de forma definitiva. Entonces, eso nos hace vulnerables. En inicio de los 90, esta cepa se identificó en Malasia e Indonesia, se extendió por Asia, África y Australia. En 2019 el hongo fue detectado en fincas de Colombia, desatando las alarmas en la frontera con Ecuador, país que exporta gran parte de las 261.000 toneladas de esta fruta tropical que ingresan cada año a Chile. No, sería terrible porque además el plátano es súper bueno en nutrientes, en vitamina K, en potasio, para los deportistas, o sea, realmente es una fruta importante. Si hay una plaga que se viene, los precios van a subir porque va a llegar menos fruta. El plátano es la fruta más consumida en nuestro país, superando ampliamente a la manzana y la naranja. Gracias a su rápido consumo, la posibilidad de realizar diversas preparaciones y contar con múltiples beneficios para la salud. En comercios como la Vega Central, locatarios llegan a vender en promedio más de 200 kilos al día.
nos ayuda a mantener la contracción muscular, a mantener la homeostasis de nuestro organismo y también a que nuestro sistema nervioso funcione correctamente. Que resulta que esto es una cosa que se vende mucho, porque yo vendo, por decirle, 300 cajas en la semana, o sea, en el mes. Que no es una gran cantidad, pero tampoco es poco. Actualmente 135 países cultivan plátanos en los 5 continentes. Expertos catalogan a la mutación de este hongo como la mayor amenaza en medio siglo y una pandemia que podría acabar con la variante más popular del plátano. Nuevo Pantene Bambú Nut. Ya. Disculpen el percance, como le había hecho clic, se abrió en el otro navegador y no lo encontraba, nunca lo hubo, así que no sabía dónde estaba. Pero bueno, más o menos tuvimos la información de lo que queríamos ver. Es una mutación, esto es una adaptación. Los microorganismos se van adaptando a su hospedero. Y en este caso ataca un plátano, una cepa de plátano que antes no atacaba y que es muy popular acá. Pero me dio la sensación de que todavía están en búsqueda de un tratamiento químico, un antifúngico que funcione, o esa sensación me dio. No tengo claridad de cómo funciona, pero voy a ver qué más encuentro por ahí. Eso pasa siempre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace un tiempo atrás, varios años, la entrada de alimentos, bueno, todavía en el aeropuerto la entrada de alimentos es súper restringida, en cada uno de los límites internacionales. Antes era regional incluso, nosotros no podíamos traer fruta del norte de Chile hacia Santiago, ni podíamos traer cosas del sur de Chile hacia Santiago, no podíamos moverlo entre regiones. Y eso es porque muchas veces ocurren plagas que se controlan en un lugar, pero que hay que evitar que salgan de esa región. Es lo que no pudimos hacer con el COVID, que en el fondo mantenernos como una islita y evitar que llegara la cepa en el vector, que en este caso eran humanos, porque eso implica cerrar aeropuertos, dejar de viajar y un montón de restricciones que tienen un costo político y económico súper grande. Ya, entonces volviendo a los transgénicos, como bien decía alguna de ustedes, no me acuerdo quién, era que es súper difícil mantenerse a un límite de su consumo, porque mucho del aceite vegetal que consumimos es de soya. De hecho, mi mamá estaba impresionada porque empezó a ver las botellas y decía, pero es pura soya y yo quiero de maravilla. Y algunos estaban rotulados como aceite con maravilla, pero tenían un 1% maravilla y el resto era pura soya. Y bueno, y eso trajo consecuencias porque le dijo a mi papá que quería ciertas marcas. Y pasa con la canola también. En algún momento el aceite de canola, bueno, antiguamente se usaba aceite o grasa para freír, después como que la gente por cuidarse y evitar el alza de colesterol comenzó a utilizar mucho aceite vegetal, y ese aceite vegetal era más caro, y para abaratar costos, bueno, la producción de soya es más barata. A mí, sinceramente, yo creo que los transgénicos no son malos, pero sí creo que hay que tener un equilibrio entre cuál va a ser la aplicación del transgénico, porque aquí todo lo que vimos desde el punto de vista de los videos y aplicación en alimentos tenían que ver con la producción. Evitar que fueran resistentes a los herbicidas, evitar que le atacara una plaga, etcétera. Y todas esas aplicaciones lo que hacen es que yo me como un alimento transgénico que contribuye a la producción. Siendo que yo puedo hacer un transgénico que pueda ser, por ejemplo, más nutritivo, que pueda aportarme una vitamina que puede ser esencial. Y ahí es donde creo que muchas veces se presta para confusión este negocio que parece ser tan lucrativo, ¿ya? Los organismos genéticamente modificados, rotulados como GMO, se refieren a alimentos o organismos modificados en forma artificial. Esto puede ser a través de la incorporación de un gen y generar un transgénico, o bien
utilizando algunas técnicas que permiten una mutación adaptativa muy rápida, como por ejemplo el uso de mutágenos. Yo puedo exponer una levadura a un mutágeno y de esa manera generar un montón de diversidad genética y tener levaduras que sean mejores para algunas cosas y otras que sean peores. Y yo puedo seleccionar la que más me gusta y utilizarla en hacer cerveza, por ejemplo. Pero eso es un GMO, es un organismo genéticamente modificado. No es un transgénico, porque no tiene un gen de otro lado, pero yo apliqué una técnica invasiva externa para obtenerlo. Lo que hablaba el primer video de, por ejemplo, la adaptación al maíz que hicieron los incas, eso fue por cruce, y eso no es considerado GMO, ¿ya? Porque ahí no hay una intervención externa ni el uso de un mutágeno para obtener esa diversidad genética, solamente se hace por cruce y selección, ¿ya? Vamos a dejar de compartir para verles las fotos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, chiquillos? ¿Se nos pasó volando la clase? ¿No? ¿Están ahí? Sí, profesora. Ya. Bueno, yo es que creo que igual se mencionó al menos todo lo que yo pensé y bueno, los dos videos igual eran como bastante explicativos y claro que se pueden aportar más cosas al tema, pero yo personalmente no sé qué más aportar dentro de lo que ya se mencionó, que finalmente yo diría que de cierta forma, claro, hay que mantener un equilibrio, digamos, y tal vez respetar. Estoy de acuerdo cuando mencionaba, digamos, que también tiene que ver con la forma del comercio, digamos, de cómo se mueven, digamos, estas grandes empresas que de cierta forma quieren monopolizar todo, y creo que ahí está más bien el problema, pero que, claro, son de beneficio sin duda alguna para la sociedad. Sí, igual hay casos, por ejemplo, no sé si han escuchado alguno de ustedes del arroz dorado. Sí. El arroz dorado fue el sí. primer alimento transgénico y significó una prueba de concepto gigantesca. Y no sé si quiere contar usted, Matías, de qué se trata. No, profesora, cuenta usted. Ok. Gracias. Existen dos alimentos amarillos o dorados, que son el arroz y el sorgo. Estos son cereales que tienen un alto contenido nutricional, son ricos en hidrato de carbono, pero en los países extremadamente pobres, la falta de consumo de beta-caroteno o de vitamina A generaba en pequeños niños cegueras tempranas. Entonces, en algún momento, cuando ya se sabía todo lo del DNA recombinante, vino la idea de generar alimentos que aportaran esa vitamina que era tan importante para evitar la ceguera infantil. Y se generó este arroz dorado para llevarlo a África y a la India, en donde... Ya volví. Se hace este arroz dorado que se le pusieron varios genes, porque no es solamente uno, que contribuía a generar betacaroteno dentro de este arroz, de este grano de arroz, y de esta forma llegar con una ayuda humanitaria que tuviera no solamente el fin de nutrirlos, sino que además evitar unos problemas asociados a salud pública como la ceguera infantil. Este alimento se diseñó el alimento, se cultivó, se hicieron pruebas pilotos, todo súper bien, pero resulta que la producción de arroz transgénico es más cara porque requiere comprar las semillas, son plantas estériles, habitualmente las plantas transgénicas son estériles. Y esto implica que, esto es súper importante también porque al no reproducirse, no tirar el polen y que vuele por el mundo, evitamos que sea la única especie. Y de esa manera se contribuye en teoría a mantener la diversidad genética. Aunque sí se ha visto que algunas escapan a esta esterilidad, pero era muy caro producirla. Y por años no se cultivó. Y a mí me llamaba la atención que se comercializa el maíz transgénico, la soya transgénica resistente a herbicida, pero nadie en ningún país produce arroz dorado
Y bueno, el año pasado Canadá, que es un país que yo creo que tiene una forma de pensar muy distinta al resto del mundo, empezó a cultivarlo para prestar ayuda humanitaria de un arroz con esta vitamina A, como fortalecido en vitamina A. Pero como 25 años después que se generó el alimento transgénico. Entonces, lo que dice Matías es verdad, los intereses económicos mandan en el momento de decidir qué transgénico, si comemos o no transgénico y cuál. Y ahí a veces yo tengo mis controversias. Hace unos años atrás era mucho más delicado el tema porque la gente pensaba que uno acumulaba mutaciones cuando consumía un transgénico. Ahora yo creo que ya mucha gente lo sabe que no es así. Pero también hay un cuento con las alergias alimentarias. Hay gente que piensa que pueden provocar alergia alimentaria y eso creo que es algo que está en veremos, porque cuando una persona empieza a exponerse constantemente a un antígeno, que puede ser una proteína, eventualmente se pueden producir alergias alimentarias. Y si nosotros estamos consumiendo constantemente esa proteína en toda la soya, en toda la canola y en todo el maíz y quizás en cuantos alimentos más, a lo mejor a largo plazo empiezan a aparecer estas alergias alimentarias que ahora son como desconocidas, no se sabe que existen. Ya, chicos, me quedan como 8 minutos para explicarles la actividad que hay que hacer. Podemos dejarlo para 2 semanas más y la próxima semana ver cómo van los avances. La idea es que ustedes generen un material de distribución, de difusión a la población general respecto a los transgénicos. O sea, no va dirigido a un científico, ni a sus colegas, ni a sus compañeros, sino que a su familia, a sus sobrinos, puede ser. El semestre pasado hicimos una infografía, unos años anteriores cuando hacía biotecnología, y se me ocurrió, hice una pruebita con esto, hicieron un video. Puede ser un cómic, puede ser cualquier cosa. Lo que les quite menos tiempo en este momento es una infografía, lo tengo súper claro. Pero eso, trabajen en grupos, no sé cuántos son, si son, yo creo que en grupos de 3 o 4, porque esta parte del curso es livianita, pero la segunda parte es harto trabajo, entonces con un grupo de 3 yo creo que estamos como equilibrados, 2 es muy poquito. Entonces, para que mantengamos los grupos en todo el semestre, ojalá que sea con alguien que ya conocen. Yo sé que ustedes ya llevan harto tiempo juntos, entonces saben cuáles son sus dinámicas de trabajo. Si hay alguien que sobre y que nadie lo quiere, yo voy a asignarle un grupo, así que me puedo tomar esa atribución. Pero espero que no pase eso. Pero ha pasado, por eso lo comento. Entonces, esa es la idea. Les voy a subir las instrucciones a la U virtual. Puede ser cualquier cosa, un video corto, puede ser una infografía, como les decía, un cómic. La infografía es lo más fácil, pero lo más importante es que tenga información de base científica, una muy clara definición de qué es un transgénico y no necesariamente tienen que ser todas iguales. Alguien puede, por ejemplo, lo que me parecería atractivo, que alguien hable de un alimento en particular, del arroz dorado, del tomate. Había un tomate que se llamaba algo como bar, no me acuerdo el nombre, pero era un tomate que también era como en las primeras etapas de los transgénicos, que la gracia que tenía era que era de maduración lento porque eliminaba el etileno, entonces no maduraba, y eso hacía que ese tomate fuera de larga vida. Y también, pues producirlo era tan caro que al final, claro, me duraba un montón el tomate, pero costaba muy caro, entonces no tenía penetración comercial. Pero esa puede ser una idea, utilizar algún ejemplo, definir qué es un transgénico y explicar un ejemplo, qué pasó con él, sin entrar en la metodología, solo algo para público general. ¿Alguna duda con la actividad? En alimentos, específicamente en alimentos, Camila, ¿ya?
tengamos el contexto de la asignatura y de la carrera de ustedes. Hay ejemplos suficientes de alimentos, ¿ya? Así que sí les alcanza. Tenemos como 4 grupos. Profe, Mira. ¿es para la próxima semana entonces? No, la próxima semana vamos a hablar de lo que tengan elegido. Vamos a armar los grupos porque ahora no alcanzamos. Ustedes ya me imagino que se van a poner de acuerdo antes, pero yo los puedo anotar. Me comentan qué ejemplo tienen y qué actividad piensan hacer. Los separo por grupo y los trabajamos por grupos separados. Profe, ¿y se presenta en clase o se envía a usted solamente? A mí me gustaría verlos en clase la siguiente semana, cuando empecemos a hablar de los adulterados, de los alimentos adulterados, ¿ya? Esa semana, como les dije, vamos a ver un documental. Trato de hacer cosas distintas porque es muy fome esto de clase expositiva toda la semana igual, ¿eh? Y como les dije, vamos a ver en Rotten, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, pero es sobre la miel. Así que Josefina, tú que tienes problemas de conectividad, si tienes Netflix y lo puedes ver antes, maravilloso. Y si no tienes Netflix, me mandas un correíto, bueno, y esto va para todos, y yo les mando mi clave, ¿ya? Para que lo puedan ver con tiempo. Y en clase vamos resolviendo dudas, porque dura como 40 minutos, 50 minutos, entonces se nos va toda la clase viendo. Igual lo vamos a ver, pero... Profe, ese episodio de la miel no es donde agregan otras cosas para que... ya. Es una adulteración de la miel. Es que ese es el tema que vamos a empezar a ver, sobre los alimentos adulterados, los modificados, y no me acuerdo cuál más, pero vamos a ver las definiciones en clase de cada uno de ellos, porque algunas son cosas voluntarias que se hacen para ganar más dinero, y otras se hacen por equivocación, como fue el caso, por ejemplo, de unas leches de bebé que se vendieron en Chile hace unos años atrás. No sé si se acuerdan que se murieron algunas guaguitas allá, se deben haber muerto más, pero en las clínicas se dieron cuenta, y era porque tenían más sodio o potasio, una de las dos sales en exceso, porque alguien modificó la ubicación de una coma y le puso 10 veces más una de estas sales, y eso, bueno, fue un error. Ese es un alimento modificado, pero no voluntariamente. La adulteración se hace adrede para ganar más. La miel es muy cara y le echan agua con azúcar, agua con sacarosa para fundirla. Pero esto tiene implicancias mercantiles gigantescas. El contexto es súper... Esos reportajes son tan bien hechos, tienen hartos elementos. Entonces, para abrir un poquito la discusión. ¿Alguna duda más? ¿Algo tengo en el chat o es el anterior? Sí, profesora. Sí, Matías. Sí, gracias. Si es una infografía o es un PPT, eso no le entendí bien. Puede ser cualquier cosa, puede ser una Oye, el otro día estuve en Canvas y se puede hacer un collage, una infografía, un video, pueden hacerlo lo que quieran, con lo que se sientan más cómodos. Yo sé que la infografía es lo más sencillo y lo pueden hacer como una diapo de un PPT o pueden usar cualquier otra herramienta que ustedes manejen. Tampoco es un ramo de manejo de informática, si no les voy a exigir nada de eso, pero sí pensando en que es para un público general, entonces que sea atractiva, que tenga un fondo bonito, y si tienen dudas de eso, con mi muy humilde conocimiento les puedo ayudar con las herramientas que yo manejo, que yo conozco, ¿ya? Muy humilde, lo destaco, porque yo sé que hay gente que se maneja súper bien en eso, yo no. Puede ser una presentación también, pero la idea es que fuera algo que pudiésemos subir, por ejemplo, a la página de Instagram de la universidad. Entonces preferiría que fuera o un video o una infografía, una diapo, por así decirlo, una imagen o un video corto, para aprovechar, pues ya que van a estar estudiando esto, aprovechar de enviarlo y de difundirlo para que otras personas también tengan acceso a eso, ¿ya? El documental se llama Rotten, es una serie, se llama Rotten. ¿Sabes lo que comes? Yo creo que han escuchado hablar de ella. Y el capítulo específicamente es de la miel, aunque hay varios muy buenos. No me acuerdo cómo se llama, pero lo puedo buscar. ¿Alguien ha visto alguno que le haya gustado? ¿No? Había uno de las paltas también. El de las paltas sale Petorca. Sí.
Sí, es terrible. Lo vimos hace como 2 semestres atrás y terminamos todos llorando. Terrible, terrible, terrible. Miel. Y hay de hartas cosas. Hay del ajo, no sé si vieron uno de ajo donde hacen a los presos chinos pelarlos para venderlos pelados, porque en Estados Unidos se venden pelados. Y terrible porque como se les comen las uñas, el ajo con su acidez va produciendo, va corroyendo la uña, lo hacen con los dientes y después lo venden como el producto más pituco del mundo. Pucha, no, la miel, porque le puse miel. Quiero ver cómo se llama específicamente. El fraude de la miel. Así se llama el capítulo, ¿ya? El fraude de la miel. ¿Ya? Entonces aquí dan mucho dato económico de cuánto es la producción y cuánto se vende y como que algo es sospechoso, no calza. Y así parte el documental, ¿ya? ¿Cuáles son los países que tienen mayor cantidad de fraude? ¿Cuáles son los que lo consumen? Este es una serie hecha en Estados Unidos, muchos de los datos son de allá, sin embargo igual se abren un poquito a buscar otras cosas. Hablan un poco del rol de las abejas como polinizadores, que también es súper importante y que tiene que ver con las nuevas tendencias del consumo de leche de almendra. Las almendras no se polinizan solas y los vectores que tienen son súper exclusivos y las abejas son uno de ellos. Y ahí vamos a ver un poquito y discutir un poquito sobre eso. Ya chicos, estamos sobre la hora. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, Camila Gómez, te agrego.